Bendiciones, amada familia en el Señor. Después de haber tenido un buen tiempo de oración con algunas de nuestras familias de nuestra iglesia, hemos llegado al tiempo de la meditación en la bendita palabra del Señor. Hemos estado meditando en Primera de Pedro y el propósito de Primera de Pedro conforme a la palabra de Dios es animar a los creyentes, fortalecer a los creyentes en medio del sufrimiento. De hecho, en la última predicación que tuvimos, hablábamos que como creyentes, las aflicciones por ser discípulos de Cristo, por las aflicciones de un mundo caído, deben ser esperadas. No nos deben tomar por sorpresa. Pero aquí estoy delante de ustedes para reconocerles que todo lo que ha pasado esta semana me tomó por sorpresa. No sé a cuántos de ustedes les ha afectado el ánimo, la paz, la tranquilidad. Hemos entrado en miedos, en zozobra. Y lo más difícil para mí en medio de todo esto es que mi ánimo se fue al piso, para serles muy honesto, esta semana. Pero lo que más me dolió fue, Señor, si fuera mi casa la que está siendo saqueada, vandalizada, quemada, por causa de mi fe, si mis hijos, mi esposa, mi vida estuviera en peligro por causa de mi fe, entonces ¿en dónde estaría? Si esto es por una crisis social por causa del pecado que estamos viviendo y ha sido tan fuerte, ¿cómo sería si fuera un ataque personal a nuestras vidas por causa de nuestra fe? Y hermanos, no es un asunto de rasgar las vestiduras, sino de darle gloria al Señor en mi caso, y no sé cuántos de ustedes, de reconocer cuán débiles, cuán inmensamente débiles somos nosotros en nuestras propias fuerzas. Y cuán glorioso es Cristo. No me sacaba de la cabeza este pensamiento, Señor, ¿cómo hacías tú para dormir en la barca cuando una tormenta arreciaba contra este bote, que el agua se metía y tus discípulos estaban angustiados pensando que iban a morir? Señor, una cosa es leer y otra cosa es tal vez ver nuestra barca en esa semana en una muy mínima dimensión como lo vivieron los discípulos, pero que está siendo movida, está siendo sacudida. Y es glorioso, mis hermanos, porque a Dios le plació animarme, y espero que lo haga con ustedes, de poder reconocer a Cristo como todo para nosotros, nuestra increíble necesidad de depender de Él. Hermanos, porque no solamente separados de Él nada podemos hacer, sino solo nos espera frustración, decepción. Encontrarte que no eres tan fuerte como pensabas que eras, es una bendición si te lleva a Cristo en arrepentimiento y fe. En la mañana de hoy, hermanos, vamos a hacer un stop en la predicación de Primera de Pedro y vamos a estudiar, meditar un pasaje en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Y vamos a ver, espero, por la gracia del Señor y en el poder del Espíritu Santo, la gloria, la fuerza de nuestro Cristo como verdadero hombre, y quiénes somos nosotros en esta historia por medio de sus discípulos, y la reprensión que nuestro Cristo le hace a sus discípulos y quiera el Señor a nosotros en esta mañana. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios e inmediatamente vamos al Señor una vez más en oración. Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amado Padre Celestial, tú eres un Dios bueno, misericordioso, soberano,
poderoso, y podemos clamar que nuestro socorro única y exclusivamente puede venir de ti. Y eso pedimos en esta mañana. Señor, la realidad es que estos conflictos que pasan en nuestra ciudad no solamente ha traído mucho caos, sino también muchos momentos aflictivos, aún entre nosotros como iglesias, sobre posiciones, los que están a favor de un lado, los que están a favor de otro lado, los que están de acuerdo con una afiliación política, los que están de acuerdo con otro. Y Señor, y esto ha traído luchas y dificultades, a las cuales, Señor, no ha primado el amor. Y te ruego que nos hables, que nos recuerdes que somos extranjeros y peregrinos, que vamos de paso a la ciudad celestial. Señor, permítenos avanzar tu reino y no pensar vivir en nuestro propio reino, en avanzar en nuestro propio reino. El único reino que vale la pena es el de Cristo, y es a través de la proclamación, exposición y defensa del Evangelio que da vida a los muertos. Señor, aquí estamos como tu iglesia, hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, que esta semana, empezando por quien te habla, se ha hallado muy débil en su fe. Y venimos al que es muy fuerte y dueño de la fe, a que nos bendiga, nos fortalezca y nos afirme y nos consuele y haga todo lo que sea necesario para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amada familia, entonces vamos a comenzar con la meditación en nuestro texto en Lucas 9, del 51 al 56. Y para tener un poco de referencia, el Evangelio según San Lucas tiene el propósito de enseñarnos acerca de la historia de la salvación, de mostrarnos a Cristo como el Señor de la salvación, que vino a salvar pecadores, pero no exclusivamente al pueblo judío, sino a todas las naciones, como parte del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, cuando llegamos a Lucas 9:51, nos encontramos con una parte de la historia de la redención. Por favor, en sus Biblias, Lucas 9:51. Dice nuestro texto de la siguiente manera: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo, cuando llegó la hora de que el Señor debe ir a Jerusalén a cumplir ese propósito eterno que estaba diseñado, programado, establecido, planeado por el Padre para salvación de pecadores como tú y como yo, Cristo sabía exactamente el tiempo y la hora de cumplir su propósito. Y es interesante que Lucas nos habla, que dice que se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Lucas nos lleva a la victoria de Cristo final. Lucas nos lleva cuando Cristo es exaltado hasta lo sumo y está a la diestra del Padre. Y es interesante, mis hermanos, porque nuestro Cristo sabe muy bien, y sabemos tú y yo por las Escrituras, que antes de ascender tiene que pasar por la crucifixión y por la resurrección. Entonces, cuando la Biblia nos enseña cuando se cumplió el tiempo, cuando llegó la hora, cuando llegó el tiempo fijado por nuestro Dios soberano para que todo esto aconteciese, es muy claro para nosotros, por la palabra de Dios, que nada de lo que ocurrió a nuestro Cristo como verdadero hombre le tomó por sorpresa. Nada fue producto del caos, nada fue producto del mundo, nada fue producto del diablo, en el sentido de que quien está gobernando todo en ese tiempo y ahora es nuestro Dios. Dice en Mateo 26:45, creo que en el tiempo donde el Señor estaba en el Getsemaní, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Nuestro Cristo, como verdadero hombre y verdadero Dios, sabía exactamente todo lo que iba a acontecer. Y dice nuestro texto, en Lucas 9:51, que nuestro Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
Eso significa que iba completamente decidido, determinado a hacer lo que tenía que hacer yendo a Jerusalén. Mis hermanos, una vez más, todo lo que le aconteció, sufrió, padeció en gran manera nuestro Cristo no fue producto del caos. Todo estaba debidamente planeado y organizado en un plan soberano de nuestro Dios. A nuestro Cristo no le tomó por sorpresa su agonía en el Getsemaní, la traición de Judas, el que fuera apresado por una turba, el que sus discípulos lo dejaran solo, el que Pedro le negara, el que la gente se burlara, lo despreciara, lo abofeteara, lo escupiera, el que lo azotaran con crueldad, sin ningún tipo de misericordia, el que le pusieran una corona de espinas, el que en su camino al Gólgota con la cruz a sus hombros, la gente alrededor odiándole con mucho desprecio. Llegar a ese punto, a ser clavado en una cruz. Luego le despojaron sus ropas y estos soldados echaron suerte, se rifaron la ropa del Señor totalmente masacrado, torturado de muchas maneras. Y el Señor en la cruz, hermanos, escuchando gritos y desprecios de odio, de rabia. Y en esta semana, hermanos, hemos visto a través de videos que nos llegan con prejuicios, sin prejuicios, como ustedes quieran, pero ha llegado mucho odio, mucha rabia, aún, sobre todo, sobre nuestras autoridades, sobre nuestro gobierno. Nuestro Cristo afrontó un odio grandísimo, le aborrecían. Y nada de esto pasó por casualidad. Todo esto estaba bajo el perfecto y soberano control de nuestro Dios. Hermanos, ¿recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba ante Pilatos? Pilatos le dice lo siguiente. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Qué le dice nuestro Cristo? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías sobre mí, tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, nuestro Señor le dice a Pilatos: todo lo que usted me va a hacer o lo que yo voy a sufrir es establecido, organizado, planeado, autorizado por mi Padre. En Hechos capítulo 2, 22 y 23, hermanos, el apóstol Pedro en su predicación gloriosa en el Pentecostés les dice lo siguiente, Hechos 2, 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Escuchen bien esto. A Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Todo lo que vivió nuestro Cristo, lo vivió bajo el estricto, soberano, glorioso y perfecto y absoluto control de nuestro Señor. De hecho, mis hermanos, es tan increíble que la carta a los Hebreos nos dice que Cristo, nuestro Señor, fue a la cruz con el gozo puesto delante de él, sabiendo lo que iba a lograr en la cruz del Calvario, en el lugar que iba a estar. Y no es diferente con nosotros. A nosotros, primero, en este mundo caído, pueden haber muchas tribulaciones, pero nada, si estamos en Cristo, nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Cristo y nos podrá quitar la herencia y la gloria que nos espera. Hermanos, de verdad, no es lo mismo para nosotros, no es lo mismo que estamos de paso y que lo mejor está por venir y no en esta tierra. Pero una vez más, al igual que nuestra familia nace a menor en la primera carta de Pedro, al igual que muchos, espero no todos, pero muchos, incluyéndome, en estos tiempos nos hemos visto muy afectados. Y una preocupación, mis hermanos, es la siguiente. Muchas veces podemos decir, Dios está en perfecto control. ¿De acuerdo? Y es así porque la Biblia lo dice y que por fe realmente lo creemos. Pero, ¿qué pasa en estos momentos tan aflictivos, tan conflictivos, tan caóticos,
Hermanos, escasez de comida, escasez de gasolina, escasez de materia prima, escasez de muchas cosas, bloqueos por todo lado, dificultades, amenazas, muertes. Yo no sé cuántos de ustedes les ha dado las 2, 3 de la mañana escuchando los bombazos. Entonces podemos llegar a decir, mira, tú dices Dios está en perfecto control, pero yo creo que muchos lo dicen para no afrontar la realidad. O como algunas personas dicen, esas frases son consuelos de tontos porque no comprenden, no viven, no son realistas a lo que estamos viviendo. ¿Cómo Dios permite esto si es Dios? ¿En dónde está Dios en tantas injusticias? No sé cuántos de ustedes estén tan llenos de rabia, de odio, de amargura con todo lo que está pasando, independientemente de los bandos. ¿En dónde está Dios en medio de estas injusticias? ¿De verdad Dios tiene el poder para parar esto? ¿En dónde está su cuidado? Yo realmente pienso, dirían algunos, como Dios no está aquí para cuidarme y de verdad yo no quiero estar diciendo frases al aire que realmente no me ayudan, yo me defiendo como sea, peleo por lo mío al precio que sea. Y mi esposa me recordaba este pasaje cuando el mismo Señor Jesucristo le respondió a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y esto debe ser muy claro, mis hermanos, muy, muy claro, porque en estos tiempos nuestra fe puede ser muy afectada. Y en estos tiempos de verdad estamos llamados a evaluar en dónde está firme nuestras creencias, nuestras convicciones. Estamos llamados a defendernos. La Biblia dice, mira la venganza. De verdad Dios me hará venganza, Dios me hará justicia, Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger en medio de todo esto. Y volviendo al caso que estamos viendo en Lucas, de lo que sufrió nuestro Cristo, quiero hacerles una pregunta a ustedes directamente. ¿Cuántas injusticias sufrió nuestro Cristo? Ahora, injusticias, abusos, vejámenes, maldades, crueldades, que él sabía perfectamente que iba a sufrir, una vez más, porque su Padre, nuestro Dios, está en perfecto control. Hermanos, nuestro Cristo sufrió las más vergonzosas, humillantes y dolorosas injusticias que jamás ser humano ha llevado en su vida. Fue a la cruz determinado a cargar la ira de Dios que tú y yo merecíamos, justamente. Y lo hizo por nosotros, hermanos, muertos en delitos y pecados cuando le odiábamos. Cuando tú te levantes en este momento y creas que estás viviendo una gran injusticia, yo quiero recordarte, amado hermano y amada hermana, que tienes tus luchas, que tú estás en esta iglesia, que tú estás en Cristo a causa de la más grande, más dolorosa injusticia en toda la historia, y el que la sufrió lo hizo por amor, cuando tú y yo le odiábamos. Entonces, si en estos tiempos tú estás luchando, en que estás viviendo en muchas injusticias y como que Dios volteó su rostro, al que se lo volteó fue a su Hijo en la cruz del Calvario por ti. Entonces, hermanos, no permitas, y lo digo en el amor del Señor, que estos tiempos te cambien el lente del Evangelio y todo lo que tú vivas lo evalúes conforme a las circunstancias y no a la palabra de Dios. El justo por los injustos, y aún así, sabiendo todo lo que iba a sufrir, lo hizo con gozo, sabiendo lo que resultaría de la obra de la cruz de Calvario. Hermanos amados, yo quiero recordarles a todos y cada uno de ustedes que si estamos en Cristo, somos extranjeros y peregrinos, vamos de paso. No te vas a llevar absolutamente nada. Y lo único que realmente cambiaría la sociedad y este mundo es el Evangelio. Y Dios está haciendo uso de su evangelio como Él quiere, cuando Él quiere, y Él sigue gobernando. Estamos de paso. Entonces, amada familia, estos son tiempos para no dudar, pero al mismo tiempo para reconocer cuán débiles somos y pedirle al Señor que nos dé más fe y arrepentirnos.
por poner nuestra confianza en un gobierno, en una manifestación. Y hermanos, yo sé que es tema sensible, pero se lo digo de frente, nuestra confianza está en el Dios soberano, poderoso, glorioso, que dio su vida por nosotros. Lo que cambia a un país es el Evangelio. Prediquemos más el Evangelio. Pero finalmente lo que ocurra, lo que nos suceda o lo que afrontemos, nada de esas cosas pasa del absoluto control y cuidado de nuestro Dios. Esta semana hemos compartido, ustedes y yo hemos compartido una maravillosa y profunda y real frase basada en las Escrituras del buen pastor Miguel Núñez. Él dice lo siguiente: si no creyera en la providencia y soberanía de Dios, estaría intimidado al ver lo que está ocurriendo en nuestros días. Pero mientras Dios sea el que gobierne el mundo y el corazón de los hombres, mi alma reposará en él. Sé valiente, hermano, permanece en tus rodillas. A eso estamos llamados, a ganar, a crecer, a continuar el reino de Dios, proclamando el Evangelio y de rodillas en oración, clamando al que tiene el poder de hacer cuando quiera, como Él quiera y para su gloria. Hermanos, entonces hemos visto a nuestro Cristo en esa historia firme, decidido a afrontar lo que sea necesario bajo la protección y cuidado de nuestro Dios, donde nació nuestra salvación. Ahora vamos a pasar a ver las reacciones en esta historia de sus discípulos en nuestro texto. Por favor, en sus Biblias, Lucas 9, 51 y 52. Vamos a leerla y vamos a meternos en el contexto. Dice: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo acabamos de ver. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. El Señor iba camino a Jerusalén, y el texto es simple, sencillo. Mandó a algunos de sus discípulos adelante para que hiciera los preparativos, que no es otra cosa que organizarle hospedaje, organizarle dónde va a pasar la noche, dónde va a descansar, dónde van a hacer sus alimentos. ¿De acuerdo? Pero Lucas 9:53 nos cuenta lo siguiente. Dice que estos samaritanos de esa aldea, dice, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, esta aldea de los samaritanos, dice nuestro texto, no le recibieron, no le permitieron el acceso a la aldea, no le dieron acogida a nuestro Cristo. Y hermanos, en esa historia, unos años atrás, tuvimos esa maravillosa historia del Señor Jesucristo con la mujer samaritana y cómo el Señor bendijo a este pueblo. Entonces podríamos quedarnos aquí hablando del odio entre judíos y samaritanos, que es real, pero el texto nos da la razón por la cual estas personas de esta aldea de Samaria no permitieron, no acogieron, le negaron la entrada al Señor. Dice el texto que la razón es porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. En otras 3 versiones lee así: porque sabían que iba camino a Jerusalén. Otra dice: vieron en su cara que iba a Jerusalén. Y otra dice: sabían que iba determinado a adorar en Jerusalén. Entonces, mis hermanos, ya hemos visto que el Señor iba determinado, puso su rostro firme para ir a Jerusalén. Y esto fue perceptible, fue visible para estas personas de Samaria. Era notorio, era evidente que el Señor iba a las fiestas de Jerusalén y que el Señor iba a adorar en Jerusalén. Y de alguna manera, metiéndose en el contexto judío y samaritano, recordemos que los de Samaria decían que el real lugar de adoración era el monte, siempre me confunden, Gerizim y no Jerusalén. Entonces, cuando estos discípulos iban con el Señor y estos de la aldea de Samaria se dieron cuenta que iba a Jerusalén, que iba a adorar a Jerusalén y que despreciaba de alguna manera el lugar de adoración, fue que ellos establecieron no dejarlo ir. Podemos decir muchas otras razones, pero la razón por la que los de Samaria, en esta aldea, no toda Samaria, sino esta aldea en especial, porque eran varias aldeas, fue porque vieron que nuestro Cristo iba decidido a Jerusalén y que su final parada no era Samaria. Ahora, el punto importante es a partir de este momento. Este es el punto
donde quiera el Señor nos permita ver a ti y a mí reflejados de alguna manera en medio de todo este conflicto que estamos viviendo en la vida de Jacobo y de Juan. Miremos la reacción de esos discípulos frente a este desaire. Lucas 9, 54. Viendo estos sus discípulos Jacobo y Juan, los conocidos Boanerges o hijos del trueno, Jacobo y Juan, hermanos, dijeron: Señor, miren la petición tan especial de estos dos, de sus discípulos. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Hermanos, es muy interesante, sin ir más allá, de cómo los discípulos, Juan y Jacobo, se llenan de una indignación tan grande, de un celo tan increíble, porque despreciaron a su Señor y no le dejaron pasar. De hecho, al final de la historia, ustedes pueden leer que el Señor se fue a otra aldea, ¿de acuerdo? Pero a estos discípulos tiene una petición: Señor, mandamos. ¿Estás de acuerdo en que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma, los destruya, los acabe, los extermine? Y la pregunta que quiero hacerles es, para resolver, ¿esta petición de sus discípulos era un acto de justicia o era un acto de venganza? Hermanos, ¿era un acto de justicia o era un acto de venganza? Y yo les suplico que podamos vernos en esa historia en el contexto en que estamos viviendo en Cali. Y ellos dicen: Señor, mandamos a que caiga fuego del cielo como hizo Elías. Y ellos están citando, hermanos, cuando cita Elías, no piensen en el Monte Carmelo. La cita que utilizan o donde se basan los discípulos está en segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 1 y 10. Se los voy a leer para que lo tengamos presente. ¿De dónde fue que estos discípulos adoptaron, conforme a las Escrituras, la idea de que pudiese haber un juicio de parte de Dios de caer fuego sobre estos samaritanos? En segunda de Reyes 1:1 dice así la palabra de Dios: Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-Zebut, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebut, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebut, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Miren la respuesta de Elías, segunda de Reyes 1:10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Si ustedes siguen leyendo, esta historia volvió a pasar hasta que pasó un desenlace muy interesante. Pero el asunto es que los discípulos sabían que por esta situación Elías había pedido fuego del cielo y había consumido a gente de Samaria. Entonces los discípulos tenían presente esta historia. Ahora, mis hermanos,
Veámonos en esta historia, veamos las cosas buenas, resaltables, y las cosas difíciles que podemos ver en nuestro texto. Uno, la petición de los discípulos era una petición llena de fe. O sea, ellos tenían la fe para saber que ellos podían mandar fuego del cielo. O sea, Señor, ¿me permites que mandemos fuego del cielo? Y es interesante el nivel de fe de estos hombres. Y no podemos negar que sí había un grado de indignación en sus discípulos para la afrenta, el desprecio, la negación de estos aldeanos de Samaria para no dejarle entrar. Sin embargo, ellos hicieron algo loable. Le preguntaron al Señor, Señor, ¿quieres que enviemos fuego y los matemos? Señor, ¿estarías de acuerdo tú en que mandemos fuego del cielo y matemos a todas estas personas? Y hermanos, una vez más, así como lo hizo Elías, es interesante que la iniciativa de Jacobo y de Juan tiene su fundamento en la Biblia para decir, como pasó en el pasado, Señor, creo que nosotros tenemos el derecho y la autoridad de que eso suceda. Ellos están pidiéndole al Señor, Señor, podemos juzgarlos de tal manera que los matemos. Y el Señor, como ustedes ven más adelante, el Señor le reprendió. Y esa expresión es una amonestación fuerte de parte de nuestro Cristo hacia ellos. Ahora, antes de llegar allá, veamos un poco más en detalle estas situaciones, ¿de acuerdo? Hermanos, es nuestro Dios, el omnipresente, omnisciente, omnipotente, que pesa cada uno de nuestros corazones y reconoce y sabe exactamente las motivaciones por las cuales hacemos todo lo que hacemos. Quiero que piensen en lo siguiente junto conmigo. Hermanos, ¿qué fue lo que hicieron los de la aldea? No eres bienvenido. Por favor, sigue tu camino, pero aquí no te quedas. Eso fue lo que pasó. Los discípulos, tanto Juan y Jacobo, ¿estarían ustedes de acuerdo conmigo? Y sé que sí, porque está en la Escritura, que estos discípulos vieron desaires de los judíos, vieron desprecios de los judíos, vieron intentos de asesinato, intentos de engañar al Señor Jesucristo, pero tú nunca viste a Jacobo y a Juan diciendo, Señor, ¿puedes mandar que caiga fuego del cielo sobre los judíos? No, ellos no lo vemos haciendo eso en el pasado. Ellos nunca han visto a nuestro Cristo, a nuestro Señor, al Maestro en ese tiempo para ellos, al Señor y Salvador de ellos también. Ellos nunca lo vieron actuar con esa rabia, con ese deseo de venganza, con ese deseo de usar su poder para aniquilar y matar. Siempre le han visto y le hemos visto en la Escritura a nuestro Cristo actuar con nobleza, con amor, con misericordia, siempre perdonando, siempre restaurando, siempre ayudando. Pero mis hermanos, aquí no estamos viendo a unos judíos, escribas, fariseos, saduceos, tratando de hacerle daño al Señor, sino vemos a unos samaritanos que le dijeron, no entres a la aldea. Es en esta oportunidad que pareciera que los discípulos piden justicia, pero esto es una oportunidad de decir, Señor, hay una rabia de verdad en el pasado que tenemos con estos samaritanos y esta es una oportunidad preciosa, te despreciaron, podemos matarlos. ¿Nos das autorización y mandamos fuego del cielo para matarlos? A estos samaritanos no les vamos a permitir nada, no les tendremos paciencia, no les tendremos ni 5 de tolerancia, ni 5 de misericordia. Este acto tan horrendo, el no dejarme entrar a la aldea, es suficiente, Señor, para que los matemos. Entonces, ¿piensas el Señor que esta actitud, ellos no preguntaron al Señor, Señor, escúchame por favor, ellos cuando fueron al Señor Jesucristo ya fueron con un juicio. Ellos en ninguna manera preguntaron, Señor, ¿tú qué piensas de esta actitud de los samaritanos? ¿Qué nos podrías enseñar acerca de esto? ¿Cuál debería ser nuestra reacción, Señor? Y de hecho, ellos saben cuál debe ser la reacción. Ellos han estado con el Maestro. Estamos hablando del final de los días de nuestro Cristo cuando va a ir al Calvario. Ellos saben. Sin embargo, ellos no preguntan, sino que se acercan a Cristo, al Señor, con un juicio ya emitido. Señor, podemos matarlos. Palabras más, palabras menos. Señor, nos autorizas a matarlos porque nosotros hemos evaluado en nuestro contexto, Juan y Jacobo, nosotros como hermanos, y la decisión final que tenemos es, deben morir.
¿Nos permites matarlos, Señor? ¿Nos permites que sean exterminados, fumigados, calcinados por el fuego del cielo? Y hermano, todo porque le negaron la entrada al Señor. ¿No les parece a ustedes y a mí, hermanos, dentro de este contexto, que es una reacción exageradísima de los discípulos y más bien es como una oportunidad de manifestar un deseo de venganza, de rabia hacia estos hombres de Samaria? Ahora, en los tiempos que vivimos, ¿sobre quién deseas que caiga fuego del cielo? ¿Sobre quién te has llenado de rabia? ¿Sobre el gobierno? ¿Sobre el SMAT? ¿Sobre la policía? ¿Sobre el ejército? ¿Sobre los manifestantes? ¿Sobre los indígenas? ¿Sobre quién? ¿Sobre los ricos? ¿Sobre los pobres? Hay una pregunta que el Señor le hace a Jonás y te la transfiero a ti. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en llenarte de tanta rabia? Como creyente, familia, hermano, recordemos que de verdad no estoy aquí para juzgar, sino para entender y ser reprendido por el Señor, porque así como sus discípulos tienen ese deseo de venganza fuerte en su sangre, nosotros podemos estar pasando exactamente lo mismo ahorita. ¿Tú estás más movido a orar y tener misericordia sobre todos los que están siendo parte de este conflicto? ¿O tú eres de aquellos que está actuando de tal manera que no te importa hacer pública tus preferencias, tus convicciones, tus ataques, y no te importa que todo el mundo sepa que tú estás en desacuerdo y muestras tu odio y tu rabia? ¿O están mirando que eres un hombre que está orando, que entiende que la salida es en Cristo y que Dios tiene el poder? Hermanos, ¿qué reacción tienes en esta situación? Ahora, ¿cuál es la reacción del Señor Jesucristo, nuestro Señor, tu Señor y mi Señor, con la petición de sus discípulos? Lucas 9:55. Dice la palabra del Señor: entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y para ser muy honesto delante de ustedes y del Señor, la parte que está en los manuscritos más antiguos es la primera. Entonces, volviéndose, él los reprendió. Hasta ahí llega. Y tiempo más le agregaron diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Esa parte del texto se quedó porque no va en contra del mensaje de la palabra de Dios y nos ayuda muchísimo de alguna manera en algunas aplicaciones. Entonces, la petición, una vez más, los pongo en contexto, les refresco la memoria en lo que estamos viendo. Señor, ¿nos permites matarlos? Esa es la petición de los discípulos. ¿Nos permites ejercer venganza? Tú nos autorizas a desquitarnos de este dolor, de esta injusticia, de esto que nos han hecho. El Señor dice, volviéndose a ellos. Inmediatamente el Señor se volvió hacia ellos, se puso enfrente de ellos y los reprendió. Hermano, la palabra reprender nos habla de una amonestación con firmeza. El Señor les manifestó en su cara su fuerte desaprobación. Cuando el Señor los reprendió, nunca olviden, familia, que el Señor, el que recibe por hijo, lo reprende, lo azota. Proverbios 3:12 en la Biblia de las Américas dice lo siguiente: porque el Señor a quien ama reprende. Entonces el Señor ama a Jacobo y a Juan y automáticamente se va con ellos a hablarles de frente de una manera contundente y los reprende. El Señor quiere corregirlos, el Señor quiere enderezarlo, el Señor quiere dejarles ver qué es lo que está pasando. Vosotros, dice el Señor, no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué los está guiando? ¿Qué nos está guiando en este momento? ¿El amor de Dios? ¿La misericordia de Dios? ¿La esperanza en Cristo? ¿O el que más personas piensen como tú, se adhieran a tu filosofía, sea la que ésta sea del bando que éste sea? El Señor le dice a sus discípulos: yo los llamé a ustedes a ser pescadores de hombres, no a querer matarlos, no a querer destruirlos, no a querer exterminarlos.
El Señor les dice en la cara, ustedes están actuando con arrogancia y con un deseo genuino de venganza. El Señor los reprende porque en esa actitud piadosa, Señor, así como lo hizo Elías, ellos van al Señor usando un pasaje de las Escrituras, creyendo que vallando de piedad, iban a disfrazar sus genuinos deseos de arrogancia y de venganza. Que ellos han aprendido, que tú y yo hemos aprendido en este tiempo en el que somos creyentes por la gracia de Dios. El Señor nos manda amar a nuestros enemigos, el que sea. Nos manda a servirles, a orar por ellos. No hacerlo es desobediencia y es rebeldía. Hermanos, el Señor nos manda a sujetarnos a las autoridades superiores, a honrarlos, a los que Dios puso en eminencia. Cuando el Señor le dijo en Primera de Pedro que escribiera esto, hermanos, el que era gobernador era el César. Era un tirano, era un loco en esa época, era horrible. Y aún así el Señor les mandó a honrarlos. El Señor nos ha enseñado a no pagar mal por mal, sino hacerle bien a los que nos hacen mal, así como nuestro Cristo nos enseñó en Primera de Pedro. Entonces no deberíamos nosotros, como creyentes en esta ciudad de Cali, no deberíamos nosotros estar rogando por las almas de todas estas personas, de todos estos samaritanos, que Dios tenga misericordia de ellos y no estar deseando la muerte. Hermanos, a veces en los comentarios salen cosas fuertes. Ojalá los maten a todos. ¿Los maten? Son almas. Son personas que están muertas en sus delitos y pecados, la mayoría de ellos. Y tú y yo tenemos la oportunidad de orar, de clamar por sus almas, por sus vidas, por protección. Que el Señor les guarde, les bendiga, les conceda arrepentimiento. Nosotros no podemos estar pretendiendo vivir este tiempo lleno de amargura, de rabia, de enojo, porque nos quitaron ciertas cosas y perdimos ciertos privilegios. Nadie nos puede quitar el mayor regalo que es nuestra salvación y la gloria eterna. Pero mis hermanos, tal vez, solo tal vez, tenemos nuestros ojos tan ensimismados aquí que el no tener gasolina nos tira al piso en amargura. Es un poco triste, la verdad. Pero que Dios nos ayude, porque yo no hablo como alguien que sea muy fuerte en su fe, sino al contrario, alguien que reconoce por la misericordia de Dios en medio de todos estos conflictos que soy muy débil y que necesito aprender a depender más de Cristo y actuar más como Cristo para que mi corazón no se llene de rabia o de amargura. Entonces el Señor los reprende y les hace ver a sus discípulos cara a cara que esta aparente obra piadosa de justicia por celo al Mesías no es otra cosa que una manifestación de arrogancia usando las Escrituras para justificarlo. Hermanos, así como los discípulos, es posible que tú y yo lleguemos a usar las Escrituras para bañar de falsa piedad nuestras malas acciones. ¿No o sí? Preguntas. ¿Cómo justificas a la luz de las Escrituras tu falta de respeto y sometimiento a las autoridades superiores en este momento? ¿Cómo justificas, hermano, mirándote a los ojos, cómo justificas tú tu odio, tu rabia con las Escrituras, la falta de sometimiento a las autoridades superiores? Bueno, tranquilo, no vayamos tan lejos. ¿Cómo justificamos o justificas tus palabras de desprecio, de odio a todos aquellos que son parte de la protesta o la manifestación o aún de los actos vandálicos? ¿Cómo nosotros, a la luz de la Escritura, podemos justificar odio en ambos bandos? No tenemos justificación. Hermanos, mi confianza en esta mañana, o mi petición en esta mañana, o mi deseo en esta mañana, no es meramente herir tu conciencia, o que tal vez tú ya en este punto del sermón digas, ya no estoy de acuerdo con este pastor, a mí no me preocupa eso. Mi confianza en esta mañana es que Cristo se voltee a donde tú estás y te reprenda, te enseñe, te corrija, te sane, te quite esos deseos de venganza, de rabia y de ira,
Que Cristo mismo, así como se devolvió hacia Jacobo y a Juan, se devuelva a ti y a mí y nos ayude, nos reprenda, nos muestre, nos enseñe, nos corrige, nos encamine y nos recuerde que lo que estamos llamados a extender es su reino, no el nuestro, es su reino, es su evangelio. Amados, si Cristo no te hubiera salvado, ¿en dónde estarías hoy? En este conflicto. ¿En dónde estarías? Hay una hermana a quien amo profundamente en nuestra congregación. En Primera de Pedro vimos toda una serie de enseñanzas acerca de nuestra sumisión y respeto a las autoridades. Y esta hermana me decía, pastor, delante del Señor le digo que gracias a esas enseñanzas que Dios trajo a nuestras vidas, si no fuera por eso, yo estaría tirando piedras en medio de la protesta, estaría tirando piedras a la policía y haciendo miles de daños. Pero por la gracia de Dios entendí y estoy tranquila en este momento. No es un motivo de manecimiento, es que Dios se volteó y la corrigió. Que Dios se vuelva a nosotros en ese sentido, que Dios se acerque a nosotros en esta mañana y nos ayude a poner todas nuestras emociones, sentimientos, pensamientos sujetos a la palabra de Dios. Y hermano, esa es mi confianza. Una vez más, mi confianza no es que estés herido o que mis palabras te hayan herido. Mi confianza es que nuestro Cristo se vaya hacia ti, te corrija, te enderezca, te afirme, te fortalezca y establezca, porque Él lo puede hacer en esta mañana. Hermanos, el apóstol Juan fue reprendido. Él no se quedó con esos ánimos de venganza. ¿Cómo conocemos al apóstol Juan hoy día? Como el apóstol del amor. Dios lo transformó, lo restauró. Tenemos esta increíble historia por la gracia de Dios para reflejarnos y hermanos y vernos en medio de este conflicto. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿A orar? ¿A extender misericordia? ¿A clamar? ¿A presentar el evangelio? ¿O a seguir manifestando odio y compartiendo odio y rabia? Hermanos, con todo el respeto que todos y cada uno de ustedes se merece, no es un movimiento político, si es de este lado o de este lado. En el movimiento que estemos, bajo el gobierno que estemos, bajo el presidente que estemos, Dios sigue siendo Dios. Y sus hijos siempre van a estar bien, porque Dios es nuestro Dios, nuestro soberano gobernador, y estamos en sus manos. Nuestro bienestar no viene de los hombres. Mi socorro, mi cuidado, mi protección, mi bienestar, mi todo viene de Cristo Jesús, y amén. El Señor termina diciéndoles en Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. O sea, hijos, discípulos míos, yo no vine aquí a matar, a destruir, yo vine aquí fue a salvar. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Señor no se llenó de indignación, sino, dice el texto, y se fueron a otra aldea. Hermanos, cuando el Señor vino, y en este tiempo, estamos tú y yo llamados, conforme a la voluntad de Dios, conforme al Evangelio y la palabra de Dios, a mostrar misericordia con nuestros enemigos, a perdonar, a restaurar, a bendecir, a ayudar a todo el que necesite de nosotros. Pero llegará un día en que sí el Señor Jesucristo va a destruir el cuerpo y el alma del infierno, pero será cuando Él regrese. Pero ahorita mismo estamos llamados, a pesar de cualquiera que sea la circunstancia, a seguir adorando y reverenciando. Yo les confieso, hace 4 días, le dije a mi esposa, el próximo domingo seguramente va a ser virtual. Mi amor, yo me voy a sentar, voy a hacerlo en vivo, voy a leer unas escrituras y vamos a ver si puedo predicar porque no tengo fuerza. Y Dios fue preciosísimo, porque la iglesia debe seguir siendo iglesia, orando como iglesia, predicando como iglesia, porque nuestro ánimo no está en lo de afuera, está en Cristo. Y gloria al Señor, que espero que este servicio sea un motivo de gozo y que continuamos adelante, porque Dios es bueno y estamos en sus manos soberanas. Y hablando de su soberanía, mis hermanos, quiero traer a citación la vida de Job. Ustedes saben, capítulo 1 de Job, todo lo que Job perdió, sus hijos, su negocio, sus ganados, sus empleados. Pero en Job capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Satanás:
He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ustedes tienen presente que Dios le permitió a Satanás arruinarle la vida a Job. Lo único que le quedó a Job fue su esposa. Ahorita solo le queda su salud. Y Dios le permite a Satanás, he aquí que él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, hazle algo, pero no le quites la vida. Versículo 7, Job 2. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Job estaba sentado en un lugar donde se quema la basura y hay ceniza, y él está postrado ahí. Está lleno de una sarna maligna todo su cuerpo, y lo único que tiene para consolarse y ayudarse en medio de su dolor es un pedazo de teja, de esas de barro. Eso es un pedazo de tiesto, un pedazo de teja para... Ahora viene la parte que es bien importante para mí presentarla a ustedes. Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, aquí tengo unos pensamientos, quiero leerlo para que no me falte ninguno, y es muy importante que Dios nos permita escuchar. Esta mujer, su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldiga a Dios y muérase. En verdad, le dice la mujer, en otras palabras, en verdad seguirás siendo tan sumiso, tan manso, tan cobarde, tan tonto, para seguirte sometiendo a un Dios que te trata de esta manera. ¿Vas a seguir fiel y leal a un Dios que te quita todo y finalmente permite que haya una sarna maligna en todo tu cuerpo, que estés tirado en el piso, rascándote con un pedazo de teja? Dios, en vez de bendecir tu fidelidad y tu vida de obediencia, te trae todos estos males sin aparente razón, y ahora estás postrado sobre cenizas con una sarna maligna en todo tu cuerpo, y tu único consuelo en este momento es rascarte con un pedazo de teja. Aún, dice la mujer, ¿te atreves a considerar a tu Dios digno de alabarle? ¿Digno de servirle? ¿Digno de amarle? ¿Digno de bendecirle? ¿De seguirle y de honrarle? Esta mujer le dice a su esposo, por causa de las horribles circunstancias que vive, abandona tu vida de piedad, que no te ha servido de nada. Blasfema contra ese Dios. Desahógate en este momento y dile todo lo malo que es ese Dios, y déjale saber tu inconformidad. Maldice a tu Dios y muérete. Y cuando le dice muérete, su esposa le dice, tu vida es tan miserable ahora, tu vida está tan postrada en la misma miseria, en la peor clase de vida que alguien pueda tener, que yo no entiendo cómo tú quieres seguir viviendo. Suicídate, quítate la vida. No vale la pena vivir de esta manera. ¿Qué contesta un hombre o una mujer de Dios por la gracia de Dios? Job capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, como quiere hablar cualquier insensato, como puede hablar cualquier persona necia que carece de buen juicio, movido por las circunstancias. Como puede hablar cualquier persona que simplemente está con Dios por las cosas que brinda, pero no por Dios mismo. ¿Qué dice Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Dice Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, esto es para mí glorioso, y este pasaje de Job me llenó de tanto ánimo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, hasta donde nos llegue el agua, Dios siempre va a ser digno de alabarle, de honrarle y de glorificarle. Y eso sucede porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Él que nos da fortaleza, nos da fuerza, nos da constancia, nos da perseverancia. El mundo alrededor piensa que tú eres un necio tonto. No,
nosotros vamos a seguir honrando a Dios y podemos decir confiadamente que vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Se escapó el mal del perfecto y soberano control de Dios? No. No. Estamos aquí, hermanos, para predicar el Evangelio, para extender misericordia, para perdonar las veces que sea necesario, para amar a nuestros enemigos, para orar por cada uno de los integrantes del conflicto, para orar por aquellas personas que han perdido sus familiares, sus hijos, sus negocios, rogando que el Señor traiga misericordia. Y si los samaritanos nos desprecian, pasemos a otra aldea, pasemos a otro samaritano. Pero, hermanos, que seamos reconocidos por ser discípulos de Cristo conforme a la palabra de Dios. Yo vuelvo a preguntarte, ¿qué estarías haciendo hoy si Cristo no fuera tu Señor y Salvador? Mis hermanos, nuestro Cristo fue determinado ir a Jerusalén sabiendo que terminaría a la diestra del Padre. Nosotros podemos tener la misma resolución en esta vida, sabiendo que todo lo que nos pase, que todo lo que nos suceda, por más difícil que sea, siempre será una leve tribulación momentánea, porque nada de estas cosas nos podrá arrebatar de la mano de Cristo y nada de estas cosas nos va a arrebatar la herencia eterna y la presencia eterna que tendremos en Cristo Jesús por la eternidad. Así que, mis hermanos, así como el Señor puso su vista en el final, en su victoria, pongamos nuestra vista más allá de este conflicto, más allá de Cali, más allá de los disturbios en la Sion celestial, en lo que nos espera. Hermanos, esto es temporal, estamos de paso. ¿Tú crees esto? Que Dios, que nuestro Cristo nos reprenda en amor, nos corrija, nos enderezca. Que estamos llamados a promover su reino, y su reino no es de este mundo. Su reino es espiritual. Somos hijos e hijas de Dios para proclamar y avanzar el reino de Dios. Amigo que me escuchas en esta mañana, hoy es un día de abandonar tu odio, tu rabia, tu reclamación a Dios porque esto es injusto. Tú estás vivo hoy, a pesar de estar muerto en delitos y pecados, porque Dios tuvo misericordia de hoy y te dio un día más de vida, que a otros en estos conflictos no lo han tenido. Confiesa tu maldad, confiesa tu pecado, confiesa tu resentimiento y ve a Cristo, el cual se deleita en perdonar y no echa a nadie afuera. Nuestro Cristo, hermanos y hermanas en Cristo, que tal vez sus conciencias han sido afectadas, Dios se deleita en perdonar, Dios restaura. Y podemos pasar así como Juan, un hombre lleno de venganza, a ser un discípulo lleno de amor, viviendo para la gloria de Dios hasta el final de nuestros días. Pero amigo mío, si tú no tomas en serio este llamado hoy, el Cristo al que tú desprecias vendrá y tu menor de los problemas será lo que estás viviendo hoy en Cali. De hecho, todo lo que está pasando hoy en Cali, comparado al juicio eterno, estos son vacaciones en Disneylandia. Y lo digo con mucho respeto y con mucho temor. No es tiempo de ser más arrogantes, no es tiempo de darle la espalda a Dios, no es tiempo de estar culpando a Dios por los actos malvados, pecaminosos que nacen de corazones como el todos nosotros. Solo en Cristo hay restauración, solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay paz, solo en Cristo hay gozo. Y hermanos, anímense, fortalezcanse en las verdades del Evangelio y recuerden que quien está en control es nuestro Dios. Vivamos para su gloria, oremos y clamemos por todos estos perdidos y perdidas, porque Dios es bueno. Señor y Padre Celestial, solo tú puedes aumentarnos la fe, solo tú puedes volverte hacia nosotros y reprendernos, restaurarnos, animarnos, solo tú puedes dar vida, solo con que tú lo digas, toda esta batalla campal terminaría, pero en todo esto tú gobiernas, estás en control y le enseñas a tu pueblo a no conformarse al mundo ni actuar conforme al mundo, sino enséñanos a orar y a brindar amor y misericordia.
Enséñanos a orar por nuestras autoridades superiores. Enséñanos a respetar las autoridades superiores. Enséñanos a respetar las diferentes filosofías políticas. Pero por sobre todo, haznos valientes para proclamar, para vivir y para predicar el Evangelio. Y Señor, prepara nuestras almas, nuestras vidas, nuestras familias, para que el día que de verdad sea nuestra casa vandalizada, nuestras vidas afectadas, nuestros negocios dañados por causa de nuestra fe, no desmayemos ni te demos la espalda de ninguna manera. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro todo, nuestra fortaleza, y gracias por haberme levantado del piso del desánimo esta mañana, esta semana, y gracias porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fuerza y fortaleza, para que la gloria y la honra sean solo para ti en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, mucha fuerza en Cristo, mucha oración en Cristo, y sigamos clamando y cuidándonos los unos a los otros. Dios me los bendiga. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por